VM Radio presenta. En VM existe la libertad de cátedra. Los comentarios emitidos por el autor de esta presentación son responsabilidad exclusiva del mismo y no necesariamente representan el punto de vista de la universidad. Bienvenidos a Huella Lince, integridad académica en cada tarea. Durante 23 episodios, a través de VM Radio, estarás escuchando cada miércoles reflexiones, experiencias y herramientas que nos inspiran a vivir la integridad académica en cada paso de nuestro aprendizaje. En la voz de estudiantes, docentes y expertos, descubriremos juntos cómo la integridad fortalece nuestra formación profesional y personal. Los dejamos con Campus Cumbres, con el episodio 4, titulado Citar no es opcional, es respeto académico. Velasco, soy la líder de integridad académica del Campus Cumbres y hoy estoy muy honrada de estar con ustedes compartiendo uno de los temas que más me apasionan, que son las citas. Hoy vamos a descubrir por qué citar no es opcional y por qué el citar nos hace mejores estudiantes y mejores profesionales. Es muy importante que sepan un poquito el contexto acerca de mí, que a través de los años me ha tocado enseñar a diferentes tipos de estudiantes, colaboradores, docentes, acerca de lo que son las citas y las referencias en formato APA. Es bien importante que nosotros podamos aprender qué son y que podamos entender cuál es la razón de ser de estas citas. Es también muy importante que nosotros sepamos que citar y referenciar nos ayuda a liberarnos de todo plagio y obviamente, por ende, a evitar todo tipo de falta de integridad académica por el robo de información que esto conlleva. Como una parte de antecedente, quisiera contarles que esto de citar y referenciar no es algo nuevo. Tiene un contexto histórico con un trasfondo muy grande. Desde que inició la escritura, todos aquellos que escribían buscaban de alguna manera mencionar quiénes eran, quiénes estaban o sobre quién estaban basando información. Obviamente no tenían un sistema como tal de gestión de la información o de cómo mejorarlo, ¿no? Al final del día, desde los inicios de la escritura, había una necesidad de mejorar esta comunicación. Luego entonces empezaron con los documentos en donde ellos escribían de una manera correcta quienes decían la información. Lo hacían en los manuscritos, lo escribían a través de notas al pie que eran muy largas. Sin embargo, todos estos procesos no estaban estandarizados y lo que se pretendía era que fueran un poco mejores. Toda vez que empiezan a nacer las universidades, empieza también esta necesidad de cómo le vamos a decir a los demás que esta información salió de otras fuentes y de cómo en realidad podrían plantearlo. Así que siguieron explorando el tema. Cuando llegamos a la imprenta, entonces esto se volvió una necesidad todavía más grande porque había mucha más información producida en papel, pero que no todos podían tener acceso a ella. Entonces, para el siglo XIX, cuando nacen todas las universidades, entonces en las universidades nace también esta necesidad de poder mejorar la comunicación escrita, nacen las revistas científicas y entonces cada una de las disciplinas empiezan a tener su mismo sentido o empiezan a buscar su mismo patrón o empiezan a buscar las maneras de poder estandarizar, sistematizar o controlar la información que se incluía en una fuente y que provenía de otros autores o de otras fuentes. Entonces, nace así el sistema Chicago, el sistema MLA, el sistema IEEE, el sistema Vancouver y obviamente el formato APA. Toda vez que entonces todos estos sistemas de citación y de referenciación se han ido adaptando a esta nueva era, porque
obviamente tenemos un poco de más acceso a la tecnología y entonces estos modelos se tienen que ir adaptando y adecuando. Entonces, una vez que se adaptan y se adecúan en esta era digital, empiezan a incluir elementos que los comparan, es decir, incluyen un DOI, que es un número de objeto digital, y le decimos DOI por sus siglas en inglés, incluyen las URLs, incluyen las fechas de las consultas, e incluyen otra información que son propiamente de una era más tecnológica como el Internet. Para que podamos tener más clara la información, yo preparé cierta información que nos va a ayudar con la estructura. De primera instancia, quiero que ustedes sepan que las normas APA son un conjunto de reglas y de procedimientos que nos ayudan a mejorar la comunicación escrita. Las normas APA no solamente nos van a ayudar con lo que tiene que ver con solo citar y referenciar, sino también con el orden del documento, con la estructura, con cómo presentamos las tablas, y aplica para documentos académicos y documentos que se van a publicar en revistas científicas. Así que es aplicable para todos, obviamente es adaptable. Las normas APA hasta el día de hoy llevan 7 versiones y siempre utilizamos la versión más actualizada. Me estoy enfocando en las normas APA justamente porque como universidad se ha establecido que este es el estándar que nosotros utilizamos. Si bien tú docente o tú como docente puedes pedirle a tu estudiante que utilice o como estudiante utilizas otro sistema, no pasa nada, pero nos vamos a enfocar nosotros en esta sesión en las normas APA. Es importante que sepan que las normas APA nos permiten consultar cualquier tipo de información y lo clasifica en 4 grandes grupos, como las obras textuales, que pueden ser libros, revistas, algún tipo de folleto, la información que sale de conferencias, de las tesis, de la legislación. Lo incluye también un bloque que le llama conjunto de datos, softwares y pruebas, que incluye bases de datos crudas, por ejemplo, como las que nos presenta INEGI, software y la información que podemos obtener de él, como los geolocalizadores y demás. Y también en este grupo incluyen a la inteligencia artificial. También tienen un bloque al que le llaman medios audiovisuales y son todos aquellos que van a necesitar algún otro aparato electrónico para la reproducción, por ejemplo, como una película, como una computadora para ver streaming o un dispositivo electrónico, y pueden ser videos, pueden ser películas, pueden ser podcasts, incluso este podcast lo podría citar si tú quisieras. Luego, tenemos también los medios en línea, y los medios en línea son todos aquellos que fueron creados para el Internet, es decir, redes sociales, páginas web, Wikipedia. Toda vez entonces, nosotros vamos a tener que tener establecidos qué son las citas. Las citas son todos aquellos elementos, palabras, frases, fragmentos que nosotros extraemos de un texto y que no son de nuestra propiedad, evidentemente. Puede ser de cualquier fuente. Puede ser grande o pequeño, pero es algo que nosotros estamos extrayendo de una fuente adicional. Siempre van dentro del texto, es decir, que nosotros los vamos mezclando con el texto porque refuerza lo que nosotros estamos diciendo. Por consiguiente, va mezclado con la información que nosotros vamos redactando. Y tiene siempre la función de enriquecer nuestra información y fortalecerla. Además, existen 3 tipos de citas y existen 2 tipos de formatos que van a ayudarnos a presentar esta información. Los 3 tipos de citas son la cita directa corta, la cita directa en bloque y la cita indirecta. Cada una tiene sus características. La cita directa corta es textual, va a tener menos de 40 palabras. Siempre vamos a poner el texto que copiamos, a lo que le decimos cita, como entre comillas al principio y al final, y además va a estar dentro del texto. La cita directa en bloque va a tener, también es textual, va a ser más de 40 palabras, va a estar con un punto y aparte y una sangría simple, y la indirecta es un parafraseo.
aunque no tiene límites de palabras, tampoco se permite que tenga o que se convierta en un sinónimo. Siempre vamos a tener una estructura establecida y vamos a establecer esta estructura en base a cómo vamos a presentar el crédito de la cita. Es decir, voy a tener un formato parentético al poner entre paréntesis los datos de responsable, fecha y fuente para poder decir quién lo dijo, cuándo lo dijo y en qué parte lo puedo encontrar, o en el formato narrativo, que va a ser justamente cuando nosotros queremos mencionar de primera instancia al autor y la fecha, mencionamos nuestra cita y después mencionamos la fuente. Estas estructuras a nosotros nos van a servir justamente para que nosotros podamos identificar de manera concreta la información. Nuestro lector la pueda identificar. Ahorita en breve les voy a mostrar un poquito de más información acerca de esto y, bueno, más bien no les voy a mostrar, les voy a contar porque ya sé que están escuchándome y vamos a ver algunos ejemplos de esto para que para ustedes sea muchísimo más rápido. Así que si tienen alguna pregunta, quiero que sepan que aquí en campus se abrió alguna comunicación con nuestros estudiantes para que pudieran hacer preguntas al respecto del tema y a lo largo de esta sesión vamos a estar respondiendo algunas. Toda vez, entonces, si ustedes van teniendo alguna pregunta, pues también la pueden anotar y al final les voy a dar mi correo para que ustedes puedan mencionarme alguna pregunta en específico. Bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita vamos a volver para continuar con nuestros ejemplos. No te vayas, en un momento regresamos. Cuando piensas en carreras de salud, seguramente lo primero que te viene a la mente es medicina o enfermería, pero hay muchas más. Si te apasiona la investigación y la innovación, checa biología, bioquímica, biotecnología, química o QFB. Si quieres ayudar a que las personas se sientan mejor en su día a día, nutrición, odontología, fisioterapia y cultura física y deporte son para ti. Si te interesa la mente humana y el bienestar emocional, psicología es tu camino. Si tu vocación es cuidar de los animales, veterinaria es tu opción ideal. Sí, veterinaria también es una carrera de salud. Sea cual sea tu camino, seguro hay una opción para ti. Y continuamos. Y estamos de vuelta y vamos a ver algunos de los ejemplos de justamente lo que les estaba diciendo en el bloque anterior de los elementos de las citas. Los elementos de las citas siempre van a ser el responsable, la fecha y la fuente. El responsable siempre va a ser esa persona que es el creador de la información. Yo casi nunca utilizo la palabra autor porque no necesariamente tenemos un autor. Un autor es de un libro, de una revista, de un artículo, pero no necesariamente de una obra de arte, de una película, de tu docente, que es quien te presenta diapositivas y puedes obtener información de ahí e incluso citarla. Ahora bien, siempre que nosotros vamos a presentar en las citas un responsable, siempre vamos a poner solo el apellido. Por ejemplo, vamos a poner Rojas y lo vamos a seguir de una coma. Si nosotros tenemos que el responsable es un autor corporativo, una institución, una organización, entonces vamos a poder abreviarlo. Por ejemplo, VM. Y si nosotros tenemos más de 2 responsables, ya sea personas o sea corporativo o institucional, entonces vamos a ponerlos también a ellos. Sin embargo, vamos a poner solamente el primer nombre, ya sea de la organización o de la institución. En este caso, podríamos poner como ejemplo Montero. Pero como sabemos que son más de 2, vamos a utilizar o agregar la locución latina et al, que significa y otros. Entonces, tendríamos que poner, según nuestro ejemplo, Montero et al
coma, para decir Montero y otros están diciendo esto. Y si nosotros no sabemos quién es el autor, podemos utilizar la frase anónimo. Anónimo nos va a ayudar a decir, no sabemos quién es el autor, pero estamos dando crédito que alguien en su momento lo dijo, ¿sí? Ahora bien, cuando vamos a la parte de las fechas, entonces la fecha en la cita solo vamos a poner el año de la publicación. Para las normas APA ya no se utiliza más que para ciertos casos las fechas de consulta. Así que bien, ustedes pueden ver que en diferentes artículos que ustedes consultan pueden no encontrar la fecha. Pueden, a lo mejor en las páginas web, vemos que existe el año del copyright, por ejemplo, pero no encontramos la fecha. Entonces, no pasa nada, podemos poner sin fecha y la ponemos entre paréntesis. Entonces, si nosotros tuviéramos ya un responsable y una fecha, vamos a suponer que tenemos a Leal, 2021. Y entonces vamos construyendo nuestra cita con el responsable y la fecha. Ahora bien, vamos a incluir otro elemento que es la fuente. La fuente es algo que sí podemos contar o medir en este caso. Por ejemplo, podemos poner el minuto en el que se dijo o en el que extrajimos la información de un video o de una película o de cualquier cosa que veas en streaming. Podemos poner el número de diapositiva, podemos poner el número de página, el número de artículo, la sección, a lo mejor cuando hablamos de algo legislativo, pero si no lo podemos medir, no lo ponemos. Por ejemplo, en el caso de las páginas web, no puedo poner di 3 clics para poder llegar a mi información. No, simplemente ese campo de la fuente se omite cuando no lo podemos poner en número. Ahora bien, si nosotros siguiéramos el ejemplo de esta construcción, tendríamos como responsable a Rivera, año 2021, página 18. Lo cual significa que si yo estuviera haciendo una cita de un fragmento, yo estaría poniendo estos 3 elementos de responsable, fecha y fuente como parte de la sesión de los derechos de esta cita. Ahora bien, ¿cómo podríamos ver o cómo podemos analizarlo en un documento que nosotros estamos leyendo? ¿Cómo identificamos, por decirlo de alguna manera, estas citas? Bueno, nuestras citas, como les decía, puede haber una cita directa, corta, en un formato parentético. Todas las citas, la cita directa corta, la cita directa en bloque y la cita indirecta, se pueden combinar en formato parentético y en formato narrativo. Voy a hacer un ejemplo. Como les decía, la cita directa corta tiene que tener comillas de principio al fin. Entonces, yo extraje un documento y de ese documento saqué unas palabras. La cita o lo que yo voy a incluir en mi documento dice así: el uso indiscriminado e inconsciente de la inteligencia artificial puede generar consecuencias adversas en los niveles de aprendizaje y producción intelectual. Toda esa frase es mi cita. Entonces yo voy a poner comillas desde que inicia, que dice es el uso, hasta intelectual, que es la última palabra que yo copié. Enseguida voy a poner entre paréntesis al responsable, la fecha y la fuente. En este caso, para mi ejercicio, mi responsable se apellida Puché, lo publicó en el 2025 y viene en la página número 79. Y de esta manera se vería mi documento. Obviamente, antes de la cita y después de la cita va a haber información que yo puedo crear. Entonces, si yo pudiera leer completamente mi cita, yo tendría que haber puesto antes información. Vamos a suponer que estoy poniendo información acerca de la inteligencia artificial. Si yo quisiera hacer una cita, esta misma cita, pero en formato narrativo, lo que voy a hacer es que voy a mencionar desde el inicio al autor y a la fecha. Y al final voy a poner la fuente. Entonces, podría quedar algo como esto. La inteligencia artificial nos ha dado diferentes herramientas para la educación, pero de acuerdo con lo mencionado por Puché 2025, es decir, que yo ya mencioné aquí al responsable y la fecha, y ahora sigue mi cita. El uso indiscriminado e inconsciente de la inteligencia artificial
puede generar consecuencias adversas en los niveles de aprendizaje y producción intelectual. Entonces, volví a poner desde el uso hasta intelectual, que es donde inicia y termina mi cita, las comillas para indicar que esa es la parte que yo estoy copiando. Y al final voy a poner la página, que es la página 79, como habíamos dicho en el ejemplo anterior. Toda vez que nosotros hacemos esto, es mucho más fácil. Recuerden, si nosotros no tenemos la fuente, en un formato narrativo solamente pongo los dos elementos que sí tenemos, que es el responsable y la fecha. Todas las veces entonces que quisiéramos citar y ahora tuviéramos una cita mucho más larga, más de 40 palabras. ¿Cómo podríamos saber cuántas palabras tenemos? Bien fácil. Cuando estamos redactando en Word, seleccionamos el texto que estamos copiando y nos va a decir en la parte inferior izquierda cuántas palabras estamos copiando. Entonces, así te vas a dar una idea si es una cita directa corta, porque tiene menos de 40 palabras, o una directa en bloque porque tiene más de 40. Entonces, si tuviéramos una cita más larga, hablando también de la inteligencia artificial, entonces pondríamos de una manera diferente la información. De primera instancia, daríamos una pequeña introducción a esta cita. Luego, vamos a hacer un punto y aparte y una sangría regular o un tab de nuestra computadora, que es esa flecha, esa tecla que está arriba de la tecla de mayúsculas, así el tab, y entonces va a quedar un poquito hacia adentro, o sea, con sangría la cita. Como es una cita en bloque, no vamos a tener comillas porque se reemplazan con el punto y aparte y la sangría. Yo extraje este texto para nuestro ejercicio y dice, es importante conocer los riesgos asociados con el mal uso de la inteligencia artificial para ofrecer programas de educación y formación ética. Además, se considera que entender la relación entre la inteligencia artificial y el fraude académico también puede impulsar el desarrollo y la mejora de herramientas de detección de plagio y fraude. Todo esto que leí es mi cita. Y voy a poner, como es en un formato parentético, voy a poner entre paréntesis el responsable, la fecha y la fuente. En este caso es Puche 2025, página 80. Para efectos del ejercicio, o del ejemplo, estoy mencionando los datos del mismo texto, del mismo recurso que yo consulté, pero cuando consultamos un recurso y tenemos varias citas, nada más necesitamos una sola referencia y ponemos solamente la fuente, no ponemos toda la información si es la misma. Ahora bien, si yo quisiera utilizar este mismo ejemplo para que nosotros pongamos de manera narrativa nuestra cita, entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Puedo iniciar como en lo que se refiere a la inteligencia artificial. Puche 2025 menciona que es importante conocer los riesgos asociados con el mal uso de la inteligencia artificial para ofrecer programas de educación y formación ética. Además, se considera que entender la relación entre la inteligencia artificial y el fraude académico también puede impulsar el desarrollo y la mejora de herramientas de detección de plagio y fraude. Y entonces termino con mi fuente, página 80, entre paréntesis y al final. De esta manera, nosotros podemos ver que todas estas referencias y estas fuentes se van combinando de acuerdo a cómo nosotros vamos redactando nuestro documento. No siempre tienes que utilizar el mismo modelo de cita, pero sí puedes utilizar todos si es que tú quieres y puedes utilizar el que más te guste. Cuando volvamos, vamos a revisar algunos otros ejemplos y algunas otras cosas que nos van a servir de utilidad, para esto. No te vayas, en un momento regresamos. Es un mundo de pasión, liderazgo, éxito,
Estudia en UVM, una de las universidades preferidas por los empleadores. Estudia una licenciatura ejecutiva o en línea, con horarios flexibles y certificaciones con empresas internacionales que te dan 79% más oportunidades de crecer laboralmente. Prepárate para soñar sin fronteras. UVM, abre tu mundo. Has logrado varias metas, pero quieres ir por más. Adquiere nuevos conocimientos y especialízate con una maestría UVM, con reconocimiento nacional e internacional desde el primer año de estudios. Es momento de transformar tu futuro y destacar profesionalmente. Nuevas maestrías UVM. Abre tu mundo. Y continuamos. Volvimos y vamos a seguir en donde estábamos. Yo les decía que habíamos visto algunos ejemplos o habíamos mencionado cómo podríamos hacer estos ejemplos acerca de las redacciones de nuestras citas. Ahora bien, todas las citas siempre tienen que ir combinadas o van acompañadas de una referencia. Esto es que no puede existir una cita sin referencia porque inmediatamente se anula, salvo los que se les conoce como comunicación personal, pero ese es otro tema. Las referencias son todas aquellas fuentes que nosotros consultamos o obras que consultamos. Estas siempre van en una lista al final de nuestro documento, una página aparte, van ordenadas de manera alfabética y las referencias incluyen toda la información que debe tener esa fuente para que la podamos recuperar o consultar. Es decir, todo lo que nosotros estamos creando es para poder comunicarnos de manera correcta con nuestro interlocutor, en este caso nuestro docente, que es quien revisa la información. Luego entonces, no solo él, sino quien más lea nuestro documento, tiene que tener la oportunidad de recuperar o de consultar la información, ya sea para corroborar si es correcta, para corroborar si viene de una fuente confiable o incluso por si le interesa y quiere saber un poquito más. Ahora bien, todas las referencias van a tener 4 elementos: el responsable, la fecha, se agrega el título y la fuente, siempre. El responsable siempre sigue siendo el dueño de la información, aun si fuese un video de YouTube, es quien cargó la información. Si fuera una película, ¿quién es el productor? Es el dueño, el que se hace, propiamente dicho, responsable de lo que se está publicando o de lo que salió a la luz. Vamos a incluir la fecha, pero en este caso, ahora sí, vamos a incluir la fecha completa si la tenemos. Y perdón, se me olvidó comentarles, arriba mencionamos el apellido y la inicial de cada uno. Si conocemos los dos apellidos, mencionamos los dos. En el caso de la fecha, si tenemos la fecha completa, mencionamos la fecha completa. Puede ser día, mes y año, mes, día. Puedes utilizar un formato en inglés, el formato en español, no importa, el caso es ponerlo. Y si todavía no, si no conocemos la fecha, entonces también utilizamos el S.F entre paréntesis para mencionar que no tiene una fecha. Cuando nosotros agregamos el título en las referencias, lo vamos a agregar tal cual lo encontramos. Si estamos consultando un video y, por ejemplo, dice entrevista a la psicóloga y mencionamos el nombre de la psicóloga y luego dicen clínica, si dice terapia virtual, si vienen emojis, si vienen hashtag, así tal cual es el título, lo vamos a poner. Incluso si tuviese faltas de ortografía. ¿Por qué? Porque si el usuario, el lector, nuestras personas que están revisando nuestro documento lo quieren consultar, tienen que poderlo encontrar de la misma manera para saber que es el mismo, ¿no? Sobre todo cuando no existe un link de por medio. Algunas de las fuentes, ¿se acuerdan que en el principio les hablaba de que existen estos bloques de información o en la que se divide la información? Entonces, algunos de estos necesitan tener una especificación y se ponen entre corchetes. Estos corchetes lo que hacen es que nos dicen si es una película, si es un video, si es un curso en línea, si es una diapositiva, etcétera. Una especificación. Y en el caso de la fuente, para las referencias, se pone toda aquella información que nos ayuda a llegar a este dato, a este texto, a este
documento. Entonces yo puedo poner la editorial, la edición, puedo poner la URL, puedo poner el DOI, que les decía que es el número de identificación de objetos digitales, puedo poner en las revistas, por ejemplo, el número, el volumen, etcétera. Toda vez entonces que si nosotros tomáramos esta información y la plasmamos en un ejemplo, entonces vamos a suponer que yo tengo un texto que tiene 3 autores. Entonces yo tendría que poner Ibarra Martínez, coma, inicial Y, porque a lo mejor se llama Yolanda, y coma, y voy a poner Rivera, porque solo conozco ese apellido, coma, C, Karina, ¿no? O Carla, o no sé cómo pueda llamarse, ¿no? Y vamos a poner una I antes del último. Entonces, I Rojas Chávez, por ejemplo, que yo sí me sé esos apellidos, o es un apellido compuesto. Siempre pueden poner hasta 20. En el caso de las citas, la diferencia con las citas, en las citas ponemos solo el apellido, en las referencias ponemos los 2 apellidos y la inicial. Cuando es una sola persona, pues igual lo ponemos, por ejemplo, San Miguel Muñoz, coma, Olivia, y entonces pongo una O. Luego, si es una organización, voy a poner el nombre completo, como les dije, Organización de las Naciones Unidas, Universidad del Valle de México. No tienen apellidos, así que no podemos poner de las Naciones Unidas Organización, no, es tal cual como se llama o como es conocida. En la fecha podemos poner 1980 o 21 de agosto de 1999 o 15 de septiembre. Nada más a lo mejor tengo esa fecha, pero no tengo el año y puedo poner así nada más. Tengo solo el año, 2025. Y pues en los títulos puedo poner cualquier cosa, como ya sabemos, como se llama el documento, y entonces si se llama Historia de México, si a lo mejor estoy hablando de la información que saqué de las diapositivas de mi docente, puedo mencionar Biología 1, Unidad 3, Unidad 5, tema 2, etcétera, y puedo poner entre corchetes qué son las diapositivas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no va a tener acceso todo el mundo, pero yo sí puedo hacer referencia a esto. Y lo mismo en el caso de las fuentes, voy a poner cuarta edición, voy a poner editorial Patria, voy a poner la URL, si es de Blackboard, bueno, yo voy a poner Blackboard. El chiste es que nosotros lo podamos poner de una manera más segura. Cuando yo enseño APA, regularmente asigno colores. Entonces, yo siempre asigno el rojo para el responsable, el azul para la fecha, el amarillo para el título y el verde para la fuente. Entonces, cuando somos más gráficos, podemos aprenderlo como responsable, fecha, título, fuente o como rojo, azul, amarillo y verde. Y entonces es mucho más fácil. Poniendo un ejemplo de cómo construimos una referencia, tienes que tener presente que siempre vamos a tener estos 4 grandes bloques: responsable, fecha, título y fuente. Puede haber variaciones de acuerdo al tipo de fuente que estamos consultando. Sin embargo, el bloque es siempre el mismo. O sea, siempre vas a tener 4 bloques de donde vas a poner datos que se refieren a tu fuente. Entonces, lo que vamos a hacer es que podemos ir reemplazando la información. Puedes hacer una lista y decir, bueno, mi responsable es, mi fecha es, mi título es, mi fuente es. Yo les recomiendo, y aquí va un comercial para todos los que somos los líderes de integridad académica, que puedan consultar las infografías que nosotros les proveemos y que les damos, en donde les mencionamos tanto esta metodología como una manera más fácil para hacer las citas y las referencias. Si yo lo tuviera en esta manera, yo solamente puedo reemplazar los datos. Bueno, si mi responsable, en mi ejemplo, en mi responsable se llama Chichinelli y entonces voy a poner Chichinelli, A, que es el responsable. Mi fecha se publicó en el 2024, el 23 de enero. Lo que yo consulté se llama Empoderar a los estudiantes para el futuro a través de herramientas de escritura con inteligencia artificial. Ese es mi título. Y como este es un blog, entonces, ¿cómo se llama mi blog? Turnitin. Y ¿cuál es mi URL? Y yo voy a poner la URL tal cual viene, ¿sí? Si yo, por el contrario, estuviera analizando
un artículo o quisiera poner la referencia de un artículo de una revista, entonces me va a requerir otros elementos adicionales. Por ejemplo, voy a seguir teniendo el mismo bloque responsable, fecha, título, fuente, pero por ejemplo en el responsable va a ser el mismo, la fecha, el título, y en la fuente me va a pedir que ponga el nombre de la revista, el volumen de la revista, el número de la revista y las páginas en las que se encuentra ese artículo, así como la URL o el DOI. Entonces, siguiendo esta línea de los ejemplos, yo tengo un ejemplo en donde mi autor es Cardona Posadas, S, Orlando Caro, E, Jiménez Builes, J.A. Es decir, que tiene apellidos compuestos. Se publicó en el 2025. El artículo que yo consulté se llama Metodología didáctica usando estrategias activas para la enseñanza y aprendizaje en grupos masivos de estudiantes. Así se llama el artículo. Se publicó en la revista virtual Universidad Católica del Norte, en el volumen número 74, en la página 3 a la 7, y voy a proveer la URL o el DOI, en este caso, que es una revista científica, voy a poner el DOI de este documento. De esta manera, nosotros podríamos tener toda la información completa y estructurada. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Una vez que nosotros tenemos todas nuestras referencias enlistadas, vamos a ordenarlas de manera alfabética. Puedes ayudarte de Word. ¿Qué haces? Bueno, seleccionas todas las referencias. En Word vas a encontrar la pestaña que dice inicio. Ahí vas a ir al bloque que dice párrafo y vas a encontrar una flechita. Vas a encontrar la letra A, de la A a la Z con una flechita hacia abajo. Pues le das clic ahí y en automático se van a ordenar tus referencias. También puedes entrar a esa parte en donde son más extensiones del párrafo y puedes configurar que tu párrafo se haga en modo sangría. Entonces, una vez que tú lo configuras así, todas tus referencias se van a hacer con una sangría después de la siguiente página. Solito se va a acomodar. Siempre tienes que considerar que debes poner justamente una referencia por cada cita que tú hagas o por cada fuente que hayas consultado. Si consultas, la regla es, si consultas una fuente y sacas 5 citas, solo tienes una cita. Si tienes 5 citas de 5 fuentes distintas, solamente tienes vas a tener 5 referencias, ¿sí? Entonces es una referencia por cada cita. ¿Ok? Ahorita vamos en nuestro siguiente bloque vamos a estar analizando y respondiendo preguntas que nos hicieron llegar nuestros estudiantes del Campus Cumbres para que podamos tener mucho más claro este tema. Así que en breve vamos a volver con estas respuestas y si tú tienes alguna, ahorita te voy a dar mi correo para que tú me mandes tu pregunta y en algún momento en el día te ayudo a responderla. Volvemos. Esto fue Huella Lince, integridad académica en cada tarea. Nos escuchamos el próximo miércoles a partir de la 1 de la tarde aquí en VM Radio. Una producción de VM Radio.